Y estos contextos son especiales para que podamos llevar adelante un mensaje que involucre a todo interesado en la temática, que como siempre decimos, en estos espacios denominados diálogos educativos, y en particular con el enfoque que vamos a tener hoy, con un especialista en la mesa, siempre vienen bien. Hablo de estos espacios que relajan y contextualizan a lo académico, pero con una impronta para la participación. Cuando estén viendo o estén consumiendo este producto, seguramente van a tener algún canal para hacer sus devoluciones, para interactuar, para comentar. Y eso es lo bueno. Eso es parte de esta lógica del streamear y del traer cualquier contenido académico, como es en este caso, pero ¿por qué no otro tipo de formato a un lugar como esto? Que no deja de ser un aula, como siempre dice el licenciado Maidana. Estamos haciendo escuela donde sea que estemos. En este caso, sumergidos en una sala de streaming, un multilab que permite el diálogo y el ida y vuelta para la construcción conjunta. En particular hoy, en este episodio, vamos a conversar, de eso se trata, va a ser una conversación y por supuesto con la profundidad que amerite en determinados momentos, pero quiero presentar en primer lugar al licenciado Mauricio Maidana. Bienvenido, Mauricio. Vamos a llevar adelante esta tarde de manera, bueno, de la mejor manera para que sea de disfrute, ¿no? Creo que va a ir por ahí. Sí. Bueno, ¿cómo están? Gracias por este espacio. Gracias a LITEC por permitirnos este espacio. Estamos, para poner en contexto un poquito, estamos en una clase especial de la Diplomatura Superior en Gestión Educativa, que es de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que se está dictando en forma conjunta con el Consejo General de Educación, que les va a brindar la posibilidad a aquellos que están cursando esta propuesta académica, le va a dar la posibilidad de titularizarse en sus cargos jerárquicos. Entonces, bueno, en este contexto, con esta idea, lo que hicimos fue, bueno, sumar a nuestro invitado, que ya lo vas a presentar severamente, para orientarnos un poco y compartir su vastísima experiencia, su vastísima formación, su recorrido, todo su trabajo y todo lo que creemos que nos va a brindar en esta propuesta académica. Sin dudas. Por eso siempre es un gusto recibirlo, no es la primera vez y por eso hablo de que va a ser de disfrute de todos y me incluyo en esto. Yo estoy acá con lápiz en mano y mi cuaderno para tomar nota de lo que seguramente él va a poder darnos y dejarnos en este transcurso, en este episodio. Está con nosotros el magíster en Dirección de Centros Educativos por la Universidad de Barcelona, el magíster Miguel Molina, pero él no solamente es eso, es un magíster, es una persona con un compromiso absoluto. Quien lo detiene por la calle para hablar sobre este tema seguramente va a recibir una microclase porque todo lo enfoca así, todo es una clase, a veces más chiquita, más larga, a veces virtual, digital, como es este entorno de aprendizaje y también presencial sin dudas. Gracias, magíster. Bienvenido una vez. No, por favor, muchísimas gracias y feliz de estar aquí en el instituto, una institución que vimos nacer, ¿no? Y en ese sentido, también del equipo que está detrás, ¿no? Parte de este instituto y parte del soporte profesional para que los que reciban esta clase y la aprovechen sepan que está todo dado en un entorno profesional específico. Sí, en primer lugar me gustaría agradecer y destacar a la Universidad Nacional de Misiones por esta instancia de formación de directivos de instituciones educativas. Recuerdo que en la provincia de Misiones es señera porque el primer curso de formación de directores de instituciones educativas lo dio la universidad. Y fue también una instancia de titularización. Ha pasado el tiempo, fue la crisis del 2001. Y en esta instancia, nuevamente, a requerimiento del Consejo General de Educación, la universidad cumple con ese mandato fundacional que tiene, que es dar respuestas a su comunidad. Y la demanda fue esta formación también a Mauricio Maidana, el titular del módulo. El agradecimiento por la posibilidad de compartir algunas reflexiones que son un poquito de una trayectoria académica, pero creo que mucho más sobre la práctica que hemos tenido. Habiendo conocido, habiendo estado en terreno tanto tiempo. ¿Quieren comenzar en particular con el material que tenemos para compartir o van a abordar una conversación previa para contextualizar? Vamos a poner en perspectiva el espacio en el que nos vamos a mover durante
durante este ejercicio que estamos pensando. Bueno, les comentaba, estamos en la diplomatura, Miguel lo había dicho muy bien, que es un espacio de la Universidad Nacional de Misiones, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Estamos en el módulo Planeamiento Estratégico en Educación. Estamos terminando el módulo con este video, con esta actividad, yendo ya hacia el trabajo final y habiendo abordado a lo largo de todo el módulo un recorrido que nos destina hacia el proyecto educativo e institucional, a sus distintas instancias, a sus distintos componentes, a sus distintos actores, a todos los proyectos específicos y especiales que componen un proyecto educativo institucional. Y nos parecía con Miguel muy oportuno, además estamos hablando de que quienes cursan esta propuesta académica son docentes jerárquicos, en su mayoría directivos, equipos directivos, algún administrativo también en espacios de conducción de instituciones educativas. Entonces, bueno, nos parecía importante, antes de cerrar todo lo que tenga que ver con el proyecto educativo institucional, referirnos fuertemente a la gestión directiva, al rol del directivo en estas instituciones educativas. Y bueno, aportes de Miguel en este sentido me parece que van a ser esclarecedores. Sin dudas. Así que, Miguel, la clase es tuya. Bueno, sí. Sí, a ver, un planeamiento sin conducción se vuelve una herramienta estéril, ¿no? Entonces, pensar un poquito sobre la naturaleza y la importancia de la función directiva. Sobre la naturaleza de la función directiva, lo que podemos afirmar con absoluta claridad es que las teorías o aquellos ensayos sobre la no directividad han cedido paso hacia una reflexión profunda y también bastante aguda sobre la naturaleza de la dirección y en especial de una organización muy particular que es la escuela. A ver, a mí me llama la atención que las ciencias económicas se nutren y funcionan a diario con muchos conocimientos de la pedagogía y de la psicología. Si ustedes miran un poquito el contenido del marketing, de la administración, de la gestión de recursos humanos, es pedagogía y psicología y sociología, ¿no? Y muchas veces los docentes somos reticentes a abrevar y a buscar elementos y fundamentos de la administración para nuestra tarea, para nuestra función docente, en este caso la función directiva. Recuerdo a Antonio Salonia, es un pedagogo que tiene muchas obras escritas, pero fue ministro de Educación de la República Argentina y vino a Misiones para un curso de formación de directivos de los cuales participé. Y lo hacía a través de los gerentes de Alto Paraná. Había convocado a los gerentes de esta empresa papelera para que nos diera elementos a los directores de escuela. Y cursando la maestría de dirección de centro educativo en Barcelona, también teníamos la concurrencia de gerentes de empresas. Yo recuerdo en particular, porque todavía no estaba en la Argentina, de un gerente de Carrefour. Cuando volví a Argentina, me encontré, digamos, con un supermercado. Pero este gerente también concurría en un módulo en la universidad para darnos elementos sobre recursos humanos y la gestión de organizaciones. La conducta humana es teleológica. O sea, por naturaleza, el ser humano actúa en función de fines, de objetivos, de necesidades. Y esa orientación de la conducta nos lleva también a que la función directiva tenga esa característica. La función directiva tiene una misión, una función y un rol dentro de una organización. Recuerdo, o podemos considerar en materia de fundamentos de la administración, a Henry Mintzberg. Henry Mintzberg es un teórico
sobre el poder, pero fundamentalmente el poder en las organizaciones. Entonces su libro tiene esquemas, dibujos, estos formatos no tradicionales de presentación de cómo es la naturaleza y el funcionamiento del poder dentro de las organizaciones. Y él afirma, el poder fluye en las organizaciones, existe, pero se pone de manifiesto cuando alguien lo ejerce, que no necesariamente es el directivo. No siempre. No siempre es el directivo. Pero este tema adquirió mucha importancia en la Unión Europea y comenzaron los informes de la OCDE, la Organización para la Cooperación Económica de Europa, cuando comienzan, luego de superar las instancias macroeconómicas, industriales y ponerse de acuerdo en eso, los sistemas educativos comparados. Y en esos informes, la Unión Europea se planteaba la necesidad de que no se pueden, decía este informe, no se pueden analizar resultados de calidad o esperar resultados de calidad de los sistemas educativos sin considerar seriamente la misión y la función de los directores de las instituciones educativas. A ver, en una empresa, uno de los roles más importantes es el del gerente. Uh-huh. Cuando hay dificultades en una empresa, lo primero que se remueve es su gerente, ¿no? Porque viene de esa impronta gerencial, administrativa, que no es lo mismo y no es aconsejable para las escuelas, porque la escuela como institución tiene otra naturaleza, tiene otras características que después vamos a ver un poquito en una placa. Pero, volviendo a la importancia de la función directiva, mi primera pregunta, mi primer cuestionamiento es: ¿qué importancia le damos a esa función los propios directores? Y hay de todo, ¿no? Uh-huh. Pero ¿con qué actitud asumimos nosotros la función de dirigir una escuela? Y en paralelo también, ¿qué importancia le da la administración a la dirección de escuelas? Y ahí hago un llamamiento muy fuerte, porque escuchando a los directivos, muchos dicen, pues tanta responsabilidad, tanta dedicación, tanta complejidad, tantos problemas, quiero volver a la cátedra, ¿no? Más en estos tiempos donde tenemos un nivel de conflictividad en la sociedad, en las instituciones, dice, no vale la pena ser director de una escuela, ¿no? Entonces lo primero que uno tiene que tener en cuenta es, bueno, uno si quiero ser director de una escuela, y la otra cuestión es ¿para qué? Y respecto de la administración también, ¿qué importancia le da la administración a la dirección de escuela? Pareciera ser que muy poco. Si la formación de los directivos, si el acompañamiento, el seguimiento, el atender y la propia remuneración no cumple las expectativas o no tiene la relevancia que se dice, que se predica, la administración también está dando muy poca importancia a este rol y a esta función. No es lo mismo la tarea docente que la tarea de dirigir una organización. En la casuística podemos ver que se puede ser un buen docente y un buen docente puede ser un buen directivo. No necesariamente. No es lineal, digamos. Esa relación no es lineal, digamos. No es derivativa, en todo caso. Pasando en blanco y en negro, ¿no? Hay docentes que son excelentes en la cátedra, en el aula, con sus alumnos, pero en la función directiva tienen dificultades. ¿Por qué? Porque las competencias son distintas. Los requerimientos, por ejemplo, para conducir una escuela referida a
recursos humanos, administración de recursos humanos, el tema de la iniciativa del personal, el tema de los conflictos, es completamente distinto a lo que sea en la cátedra. Y nosotros somos formados para ser o maestros de grado o profesores. Desde esta perspectiva, concluyo que es absolutamente necesaria la formación, tanto de grado como el acompañamiento de los directivos de las escuelas. Ahí, Miguel, ahí te abro un paréntesis ahí, y me gustaría que nos brindes tu opinión con respecto a la formación docente y por qué la formación docente como que pareciera soslayar, digamos, todo lo que tenga que ver con la carrera docente. ¿Sí? Porque la carrera docente no se agota en el grado, en la cátedra, en el aula. La carrera docente avanza y el docente tiene derecho al ascenso y a cubrir o a acceder a cargos directivos. Pero pareciera que en la carrera docente, en los institutos de formación docente y en los planes de estudio no hay lugar ni para después ponerle el marco teórico que quiera, pero no hay lugar o para la administración, o para el gerenciamiento, o para la conducción, o para la dirección de instituciones educativas. ¿Por qué no hay una conciencia en la formación docente y en quienes elaboran los planes de estudio de la formación docente para incorporar en la misma formación estos elementos? Y sumo ahí un plus. Y en caso de que coincida con la opinión del licenciado Maidana de esta emergencia y de esta necesidad, ¿qué sería lo que habría que incorporar? ¿Qué habilidades o qué competencias estarían faltando en esa formación para lograr ser buenos gestores o gestionar de mejor manera una institución? Bueno, claramente. Indirectamente en el interrogante planteé que es la poca importancia que le damos tanto nosotros, que ejercemos la función, como la propia administración. Ahí hay un rescate que tenemos que hacer sobre la función directiva en cuanto a las competencias específicas que requiere y que es un rol que tiene que tener distinta ponderación, distinta valoración, formación específica. Estando en gestión, hicimos un primer aporte, o en ese momento la idea era plantear el tema, que fue con la creación del adicional por función directiva. Uh-huh. A ver, no quiero tomar como un hecho que fue un anclaje o histórico, pero sí recuerdo que la intención del equipo era decir, bueno, es necesario que planteemos una diferenciación de la función en cuanto a remuneración, tanto del docente como de los directivos. Y también aquí, y se me ocurre que sería importante que el gremio incorpore en su discusión, en su análisis y en sus diálogos con la administración, la necesidad de jerarquizar y la necesidad de contemplar hasta ese aspecto que es la remuneración. Uh-huh. Es más, en este momento hay cargos y funciones dentro de la organización escolar que tienen remuneraciones más altas que el propio directivo. Como así también otro problema que está intacto, porque seguimos padeciendo, digamos, es el tiempo que se le asigna a la función directiva dentro de la organización, el cargo. Cuando tenemos escuelas de muchos alumnos, escuelas que tienen planteles docentes importantes, y el salario, la dedicación es bajísima. Hay que pensar seriamente en un modelo que permita una dedicación exclusiva de la función directiva, como una manera de garantizar cierta coherencia y cierta previsibilidad en los fines de la organización educativa. Entonces, por un lado, ser conscientes que son necesarias competencias distintas y por otro lado, conocer la naturaleza de la institución educativa. Mientras le pido a nuestro asistente técnico la placa sobre las características de la escuela, hay
Hay una metáfora que usa Santos Guerra que es muy bonita. Dice, bueno, la escuela es una verdadera mezcladora de la sociedad, ¿no? Y cuando yo insisto en la especificidad de la escuela, comparo y digo, bueno, a la iglesia va el fiel, ¿no? Al club va el socio. No sé, al grupo, al colectivo tal, va el que pertenece a ese colectivo, ¿no? Y a la escuela vamos todos. Y esa mezcladora social incluye el religioso, el agnóstico, el rubio, el moreno, el alto, el bajo. Estamos todos. Y esto se puede percibir como riqueza, como un plus adicional o como dificultad. Uh-huh. Entonces, la escuela es una institución absolutamente heterogénea. Debe ser más sencillo para un pastor o un cura conducir una iglesia, para el presidente de un club que está abocado a determinada tarea específica, que para un director de escuela conducir esa organización. No. ¿Por qué? Y aquí vamos a algunas características que están en distinta bibliografía. La escuela es una institución heterónoma, porque hay una jerarquía. Tenemos autoridades que están por encima de la escuela y el nivel de administración, de prescripción que tenemos es altísimo. Uh-huh. Las escuelas prácticamente no tienen autonomía. Uh-huh. ¿No? Entonces, toda la normativa está por fuera y nosotros los directivos sabemos que crear normativa interna al margen de esa creo que nos dan la posibilidad únicamente del como el régimen de convivencia. Sí. Que también está bastante prescriptivo, ¿no? La escuela es una institución jerárquica. El directivo, el secretario. Aquí también, y creo que están participando en esta capacitación los secretarios. Sí, están. Secretario del establecimiento educativo es una pieza clave. Secretario, jefe de preceptores, están todos. Es más, hay autores que afirman que los niveles de conflictividad de una escuela están en relación al perfil del secretario. Dicho de otra manera, si tenés un buen secretario no tenés conflictos con el personal docente ni con los alumnos. Saludo cordial para los secretarios. Sí, que son el nexo, ¿no? Entonces ahí articulan y están en el medio. Nexo, y por otro lado tienen una responsabilidad tremenda y mala remuneración también. Uh-huh. La responsabilidad tremenda en la documentación de la escuela. La documentación no solo laboral, sino la documentación de los alumnos. Las escuelas organizadas tienen sus archivos y tienen su sistema porque a 15, 20, 30 años viene un alumno a pedir una constancia en la certificación que es de mucho tiempo, y si eso no está, genera un conflicto grave, un conflicto serio, ¿no? Sí, son los responsables de la información documental y de tanto como de docentes y alumnos. Y hoy también tienen la responsabilidad, en la mayoría de los casos, de la planta funcional de las instituciones educativas. Conjuntamente con el director son los que llevan al día el movimiento de la planta. En escuelas más chicas, por ahí su tarea es más simple, pero en escuelas más grandes, con triple turno, con varias ofertas, que atienden distintos niveles, distintas propuestas académicas, bueno, la tarea se vuelve muchísimo más compleja. También como característica de la escuela mencionamos que es una institución débilmente articulada y con fines contradictorios. A ver, la sociedad le pide a la escuela la transmisión de valores, cuando es portadora de profundos disvalores. Entonces le pedimos a la escuela que formen para la democracia y tenemos conductas. Pedimos una formación para el deber ser, claro,
que en la práctica no sostenemos con nuestro cotidiano, ¿no? Y con esa dicotomía le pedimos a los alumnos que sean responsables, que sean autónomos, que tengan disciplinados. Estamos formando ovejas para una sociedad, digamos, que no se maneja con esos valores, ¿no? Entonces, le pedimos a la escuela algo absolutamente contradictorio. Esto suena feo, pero no es tanto, que la escuela funciona por reclutamiento forzoso. Y bueno, enhorabuena a la obligatoriedad escolar. Argentina, con su ley 1420, fue pionera y fue uno de los primeros países en lograr la alfabetización de su población, aún antes de países europeos. Ese activo lo tuvo y lo tiene Argentina todavía, por la función de la escuela primaria y secundaria. Todavía sigue siendo un diferencial importante a nivel latinoamericano. Pensar que para el manejo básico de la tecnología se necesita primaria y secundaria completa. Hay países que no pueden hacer uso de la tecnología, como cajeros automáticos, como sistemas de comunicación, por no tener esa formación básica universal que se necesita con el cumplimiento de estos dos niveles, ¿no? Pero es reclutamiento forzoso porque toda nuestra sociedad está organizada con el credencialismo. O sea, tenés que tener una profesión, eso está regulado, trabajo, remuneración, o sea que son requerimientos para roles posteriores al de ser alumno. Terminaste de ser alumno, tenés que ir con tus certificaciones para poder conseguir trabajo, desempeñarte o desarrollar tareas que son propias, digamos, de instancias posteriores. Y también que es una institución con tecnología problemática. Cada maestrito con su librito. Bueno, la vida interna de la escuela se puede lograr una coordinación y cierta homologación o cierta estabilización porque el destinatario es el alumno y no podemos tener paradigmas tan contradictorios o tan opuestos. Pero pensando en el proyecto educativo, hay una tarea importante para hacer, que es tratar de estabilizar esta función. Yo recuerdo un primer año, en un salón de clase muy bonito que teníamos pizarrones gigantes, nos reunimos todos los profesores de primer año, cada uno con su planificación y su materia. Y teníamos que volcar en una grilla, en una tabla, la primera unidad, porque cada profesor dice, bueno, en mi disciplina está la planificación y yo comienzo por tal parte. Cuando vimos en la pizarra el contenido tecnológico que estábamos transmitiendo, íbamos desde los plegamientos hasta las etapas históricas, hasta la actualidad, y los aprendizajes se producen por reestructuraciones, no por sumatoria de parte. Entonces, si los profesores no hacemos ese análisis de a ver, ¿por qué los alumnos no aprenden? Porque lo que estamos transmitiendo es absolutamente inconexo, sin un punto de unidad. En nuestra escuela graduada, que bueno, también tuvimos la posibilidad de ver otros sistemas educativos, otras escuelas donde el criterio de organización no es ni la disciplina ni la hora cátedra. Pensemos por un ratito, si sacamos la hora cátedra de nuestro sistema educativo, se nos arma un desastre total. Los horarios de la escuela, la remuneración del profesor, los tiempos de los alumnos, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, la escuela Sumion de Barcelona es una escuela cooperativa y no tiene una estructura graduada, no es primero, segundo, tercero, sino grupos clase. El agrupamiento no es por cursos, sino por grupo clase. Pueden entrar en Google y buscar Escuela Sumion Barcelona y la organización es completamente distinta a lo que estamos acostumbrados a ver. Pero bueno,
decía sobre la necesidad de coordinar aquello que vamos a transmitir a nuestros alumnos. ¿Y esa trazabilidad debiera estar en el proyecto educativo manifiesta o debe darse en algún momento X? Porque evidentemente cuando lo advirtieron ustedes, voy a la anécdota, fue tarde. ¿Y vos o había claro? Bueno, el proyecto educativo es más amplio, más abarcativo. Este ya es una instancia, digamos, de metodología, de didáctica. Curricular, ya casi curricular. Es curricular. Sí. Cuando hablamos de planificaciones áulicas, estamos hablando de la instancia curricular del PEI, digamos, que es una derivación. Debería ser una derivación. El paradigma. Tengo dos ejemplos de paradigmas que podemos considerar un poquito. El paradigma es un concepto un poquito complejo, pero tomando una anécdota, el que inventó el cuarzo, que nosotros tuvimos la manifestación tecnológica en los relojes. Este buen señor inventa el cuarzo y ¿qué hace? Se va a Suiza a exponer a los empresarios de la relojería. Miren, tengo un invento que es mucho más exacto, más preciso, más fácil de visibilizar, etcétera, etcétera. La relojería suiza lo rechazó porque dijo, no, el reloj son engranajes, ¿no? Es mecánico. Es mecánico. Y ahí comenzó la crisis de la relojería suiza. O también, y este está un poquito más relacionado con la tarea docente, que son los sistemas de calidad total. El que inventó y desarrolló el concepto de calidad total es un norteamericano, Deming. Inclusive hay una... así como tenemos el diagrama de Venn en la teoría de conjuntos, tenemos también el círculo de Deming, donde él explica que la innovación, la creación, la modificación, las mejoras en los procesos están en la base y no en la punta de la pirámide. Se paseó por Estados Unidos explicando, no tuvo eco. Después de la Segunda Guerra Mundial, los capitales norteamericanos se instalan en Japón para la reconstrucción. Bueno, este tema vamos a dejar para otro día, porque es algo que se repite. Bueno, pero Deming se reúne con gerentes japoneses y desarrolla su teoría, ¿no? Termina la conferencia y tiene una sensación angustiante muy dura porque nadie dijo nada, nadie aplaudió, un silencio absoluto en el auditorio. Hasta que se le acerca un japonés y le dice, mire, estamos de acuerdo con lo que usted dice, ahora díganos cómo se hace. Y ahí comienza el milagro japonés, digamos, donde vos tenés una empresa fabricante de automotores, que produce heladeras, que produce electrodomésticos, que produce relojes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se llevó la mejora, la innovación a la base, ¿no? Bueno, hasta aquí tenemos un panorama de lo complejo que es la escuela. Es un interesante, pero yo quiero hacer unos aportes, Miguel. Sí. O unos llamaditos a esta primera parte de tu presentación. Vos arrancaste con esta cuestión de la conducción y de la autoridad, ¿sí?, en las instituciones educativas, y como que a veces pareciera que el término es como negativo, que se le asigna una connotación negativa tanto a la conducción, al que conduce o a la autoridad que conduce. Como que pareciera que en la escuela actual esos términos no son bien recibidos en la comunidad educativa. Después vos también hiciste un repaso y hablaste de gerenciamiento, de la mirada desde el gerenciamiento. Y yo recuerdo que en la década del 90 el paradigma era el del gerenciamiento. Y se hablaba no de
no de administración, no de gestión, sino se hablaba de gerenciar políticas públicas, de gerenciar políticas sociales. ¿Cuál CEO? Políticas de salud, claro. La mirada era desde ahí, ¿no? Tenía que ver con los organismos internacionales de crédito, con los organismos internacionales de ayuda humanitaria, etcétera, etcétera. Pero como eso se fue incorporando a la dinámica escolar, recuerdo autores como Peter Drucker, Toffler, bueno, Del Bono. Del Bono también, Peter Senge, autores que parece que quedaron lejos en el tiempo, pero que se siguen utilizando, ¿no? La quinta disciplina, por ejemplo, Benno Sander. Y relaciono con esto último que decías de que, y cuando dabas el ejemplo del pizarrón y todos los profes de primero compartiendo sus programas, y la disociación que pareciera que hay entre todos esos programas, o cómo cada docente está trabajando muy en su espacio sin mirar lo que está haciendo, si hay relación, y si hay relación en cómo aprenden los estudiantes. Yo coincido que los estudiantes aprenden así como vos lo planteabas. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta dónde podemos llegar con lo prescriptivo? La pregunta sería, ¿prescripción hasta dónde? O sea, ¿quién prescribe y hasta dónde se prescribe en nuestras escuelas? ¿Quién le prescribe? ¿Quién le dice al director por dónde hay que ir? ¿Entiende? Sí. Mi respuesta es categórica: imposible. Imposible prescribir. Imposible, por una cuestión de fundamento también, que en el momento de decidir el ser humano está solo. Sí. Vos fíjate que siempre pedimos consejos, sí, y opiniones. A veces suelo decir, no hay nada peor que un buen consejo. ¿Por qué? Porque independientemente de las opiniones o de las recomendaciones que la persona recibe, en el acto de la decisión, soledad, vos estás solo. Y ahí es el riesgo existencial de existir. Y esa decisión que tomás es en absoluta soledad y forma parte, digamos, de las convicciones que uno tiene, y no podés después estar diciendo, bueno, fulano me recomendó y por eso tomé tal decisión. Y tenemos que reconocer que la función directiva está en relación con el ejercicio del poder. Y el ejercicio del poder es de naturaleza política. Y la escuela es una institución de naturaleza política. Entonces no podemos seguir negando en el ámbito de la función directiva la naturaleza del ejercicio del poder. Sí podemos discutir modelos de liderazgo. Lo que no podemos discutir es el no liderazgo, que en su momento se planteó de que las escuelas no tendrían que tener, o otro tema que no estamos tratando, pero viene a colación, sobre la existencia de la escuela. Hay corrientes que sostienen que la escuela no tiene que existir. Sí. Para mi asombro y preocupación, hoy en nuestro país hay gente que dice que no tiene que existir la escuela, y estamos con algunos razonamientos prehomínidos. Pero este tema lo dejamos para la anécdota fútbol. Lo hablamos después de las elecciones. Sí. Por ahí sacando limpio esa primera etapa, sí decía recién el licenciado Maidana esto de que el poder está. Es decir, eso es insoslayable, el poder va a estar dentro de la escuela y se va a notar cuando sea ejercido. El tema es el cómo es ejercido en su caso, ¿no? Sí. Y por otro lado, el asumir ese rol de poder o de gestión de los componentes educativos, o sí, los que existan ahí para administrar y gestionar, con qué actitud y con qué voluntad, porque al asumir esa voluntad de, bueno, acepto, voy a ir a gestionar, voy a ocupar ese rol de poder, como bien lo dicen ustedes, y esa función con objetivos claros, cierta renuncia también tiene que haber de mi parte a otras circunstancias quizás que sean o contradictorias o que no vayan para el buen camino de esos objetivos institucionales que se planteen.
Sí, una decisión fundamental es decir, bueno, quiero ser director de una institución. ¿Y por qué? Segundo paso es conocer la naturaleza de esa organización, que es una organización compleja, las características que hemos citado. Y yo creo que ya hubo una decantación. Yo participé de los debates sobre si había que gerenciar una escuela, si no había que gerenciar. Creo que es una discusión más bien terminológica que sustantiva, ¿no? A veces, como las palabras tienen su significado, muchas veces desde determinada posición o determinado ámbito ideológico, uno adopta la acepción de algunos términos. Pero hoy, digo, bueno, por eso yo decía al principio, hay conocimientos y hay recursos que están en la administración, que están en las ciencias contables, que tenemos que usar. Así como las ciencias contables y la administración usan conocimientos que son de la psicología, que son de la pedagogía, que son de nuestro universo. O sea, podemos abrevar en universos distintos. Pero conociendo la naturaleza, bueno, ¿cuál va a ser la función directiva? La animación de un proyecto educativo. Ahí está la gran diferencia, o digamos, donde se abren las aguas. No vas a ser el gerente de una empresa. Vas a ser el orientador, el dinamizador de un proyecto educativo. Por eso el proyecto educativo es tan importante, ¿no? Sobre el proyecto educativo y el planeamiento, también, por un lado hay que saber, cuando uno va a dirigir una escuela, tiene que plantearse hacia dónde quiero llevar esta organización. Y con el conjunto de profesores y de alumnos, hacia dónde queremos que vaya esta organización. Eso se puede hacer y se tiene que hacer. La misión, visión institucional. Exacto. Y los famosos planes anuales, yo suelo decir, no hay que hacer planes anuales, hay que hacer planes quinquenales. El plan anual es muy poco tiempo para el tamaño de las reformas o modificaciones que nosotros tenemos que hacer, y se hace la ola. La ola es subir y caer, subir y caer, subir y caer. Causa mucha frustración. Sin embargo, un proyecto educativo, y aparte nosotros sabemos, hay conceptos que el ser humano se apropia después de un tiempo prudencial que generalmente son 5 años. Pasamos de una primera etapa de enterarnos, que es una etapa, digamos, de conocimiento, de una aproximación, es informativa, pero después pasar a que sea vivencia, hecho y acto, claro, a que te das cuenta de realmente lo que significa ese concepto, te lleva un tiempo de decantación. Por eso es importante que los proyectos que hagamos, inclusive en la propia cátedra, uno conoce la estructura lógica de su disciplina, y ahí tiene que ver, bueno, hasta dónde uno puede organizar ese conocimiento para que pueda ser comprendido por los alumnos. Tenemos un título, una placa por ahí, sobre las funciones pedagógicamente ricas de los directivos y las pobres. ¡Qué ficción! Yo me imagino a nuestros estudiantes que están viendo, los profes, los que están cursando la diplomatura, y cuando ven esta definición, ¡epa! Bueno, vamos a hacerlo más sencillo. No venimos de un repollo. Exacto. A ver, tenemos toda una serie de pautas o de estereotipos sobre la función directiva. Venimos con eso. La invitación es a rever esos estereotipos. Reverlos en función de qué, de una investigación y de una innovación. La investigación y la innovación es lo que nos va a permitir redefinir ese rol. Funciones pedagógicamente pobres. Esto está en un libro de Santos Guerra,
Así que se puede ampliar y nosotros solo vamos a citar. Vamos a buscarlo igual, a ver si lo podemos compartir también. Bueno, ¿qué tiempo dedican los directores a determinadas tareas? Ahí uno se da cuenta que cómo interpreta su función y qué cree que es su función, y si está en orden a lo que se espera de la función de un proyecto educativo, de la dirección de un proyecto educativo. Entonces, hay directivos que destinan mucho tiempo a la burocracia y a la tramitación de documentos. Esa es una tarea pedagógicamente pobre. Operativa en un 100%, digamos, es... Sí, Pero además la que la puede hacer otro. la tiene que hacer otro. Ahora, si nosotros vemos qué pide la administración, qué exige la administración, por ahí vienen los tiros. Entonces el director dice, bueno, tengo que hacer los papeles y presentarlos y llevar, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una tarea que se tiene que hacer, pero no puede ocupar el 80% del tiempo de un director. ¿No? Entonces anoten que hacer esas tareas burocráticas y de trámite de documentos, Al pie de la pantalla. dice, decime cómo es tu día a día. Zócalo. Y yo hago tal planilla y llevo a la supervisión y después llevo a la vocalía, etcétera, etcétera. Bueno, es una tarea pobre. Pero no hay hasta una sanción monetaria cuando eso no se cumple, no hay no es apercibimiento el término exacto, pero un descuento en sus haberes cuando no entra en tiempo y forma la planilla tal y... Bueno, culpa de Contradictorio. esto también lo tiene la propia administración. Por eso, ahí voy. En ese sentido, o presiona o obliga a la administración, como decía usted recién. Sí, a ver, nosotros estamos en circunstancias y estamos en ejercicio y no estamos hablando de teoría y práctica, nos pasa también. Pero si abogáramos por una evolución de nuestras organizaciones y del propio sistema educativo y de la propia conducción del sistema educativo, tendríamos que pedirle a nuestros jefes, por favor, libérennos de esta tarea burocrática que hoy lo hace la inteligencia artificial. De manera tal de liberarnos tiempo para abocarnos a conducir un proyecto educativo institucional, ¿no? Las tareas de mantenimiento en las escuelas también le lleva mucho tiempo a los directores. ¿Por qué? Porque tienen que valerse de recursos que la administración no le da, porque nadie le da el foco, nadie le da la cerradura, todo aquello que requiere. La higiene. Sí. O sea, el mantenimiento de un edificio, bueno, eso lo tendría que asumir la administración y tener mecanismos que garanticen el mantenimiento de los edificios escolares y el mantenimiento en condiciones de, inclusive la provisión de insumos. Hoy día los directores tenemos que conseguir hasta la hoja que necesitamos en el día a día. Bueno, convengamos que es una tarea necesaria, pero es una tarea pedagógicamente pobre. Esta sí es más compleja y sinceramente no. Tiene su valoración ética y pienso que hay que tener cuidado. O sea, las funciones de control y disciplina. Controlar al profesorado. Controlar los recursos. Esto está en función también con lo que hablamos sobre qué tipo de liderazgo se ejerce. Porque si un director va a estar mirando si llegaste tarde, si no viniste tarde, si faltaste, si no faltaste, estamos trabajando con un recurso humano que en vez de estar implicado, en vez de estar consustanciado, en vez de estar desarrollando a pleno su virtud o su... Yo suelo preguntar a las personas con quien comienzo a trabajar, bueno, a ver, ¿sobre qué versó la tesis de tu especialidad? Ahí vos tenés una pista de qué cosas le gusta. Y la segunda pregunta es decir, bueno, ¿y cuál es tu pasión? ¿Qué te gustaría hacer? Porque una de las funciones del director es capitalizar los dones
o las competencias que tiene ese recurso humano. No somos buenos para todo. No. Sí, pero ahí donde nos sentimos desarrollados, probablemente no nos pongamos a hacer cuando sentimos que el director nos está mirando. Lo hacemos y ya. No se necesita ese control excesivo, exhaustivo. Ese control es ineficiente. Foucault en este momento se está revolcando. Foucault en este momento debe estar muy deprimido. A esta edad yo creo que ya me puedo manifestar algunas herejías. Sí. Y otra de las funciones... Exacto, en el dispositivo escolar. Pero sí, es cierto que si tiene que haber alguna función panóptica en la escuela, no debería ser el director el que la haga. Sí. Otra experiencia... Destruir la teoría, digamos. Sí, otra experiencia interesante es poner los objetivos del proyecto institucional sobre una pizarra y preguntarle a cada uno qué entiende por ese objetivo. Les puedo asegurar que cada objetivo tiene 5, 7, 10 significados absolutamente distintos, contradictorios. Digamos también que los objetivos de la escuela como organización no necesariamente coinciden con los objetivos del profesor. Por eso algunos dicen, ¿vos por qué venís a esta escuela? Yo vengo por la obra social. Claro. Es más, cuando hagas esa pregunta, lo más probable es que a aquellos profesores a los que les formules la pregunta no hayan tenido nada que ver en la formulación de esos objetivos. Por supuesto. O sea, porque podría haber ido mucho después. Uh-huh. Y vuelvo a la discusión de los mandatos fundacionales, de la visión y la misión. Se constituyen, si bien se constituyen en el origen mismo de la institución educativa, de la organización escolar, pueden ir variando. Bauman nos enseñó que pueden ir variando con el tiempo. No son pétreos, no son sólidos los mandatos fundacionales. Pero probablemente los docentes que se van renovando permanentemente en las plantas funcionales no hayan sido partícipes o no estén consustanciados o estén muy poco consustanciados con el mandato fundacional, con la visión, con el ideario. Estamos mencionando algunos de los componentes del PEI. Con el ideario, con los objetivos, los generales, los más específicos, con los proyectos que constituyen desde los orígenes la organización escolar. Pero volviendo a esa pregunta, lo más probable es que cuando vos le preguntes eso al docente, el docente no lo entienda porque no lo ha formulado y porque no ha participado en la formulación de esos objetivos institucionales. Sí. Por eso, cuando hablamos que la escuela es una organización débilmente articulada, fíjate vos que en un tema fundamental, en una empresa o en una serie de producción no se te ocurra hacer un acto distinto al que está planificado porque rompes la pieza. La serie no. No sé cuál serie. Y otra de las tareas también, esta es polémica, las tareas de representación institucional. Hay directivos que viven en los actos, pero nunca están en la escuela, ¿no? Y preguntar por el directivo y decir, no, fue al acto A, B, C, D, E, F, G. Y eso desarrolla también otras lógicas. Ahora en las redes creo que hay otro fenómeno que se pueden describir, ¿no? Sí, la escuela no permite la ausencia del rol. El director podrá estar o no estar, el rol alguien lo tiene, lo que decías al principio, el rol alguien lo tiene que ejercerse, y de hecho se ejerce, esté o no esté el... Pero si mucho tiempo de la función directiva es para las tareas burocráticas y si mucho tiempo es para las tareas de representación, ¿qué tiempo te queda para conducir y orientar un proyecto educativo? Bueno, pero vamos a las que el autor considera ricas o que podemos compartir, ¿no? Sí. Vamos a esa Black. Habla de funciones pedagógicas ricas, la anterior. Muy bien, ahí está. La anterior. Esa. Bueno, la primera consigna es la animación de un proyecto educativo.
A ver, sinónimo de autonomía, sinónimo de ubicación, sinónimo de cumplir con la función, porque también aquí tenemos que considerar que la escuela como institución se debe a una comunidad, se debe a un entorno que tiene características particulares y que hay que responder a esas características. Suelo plantear que nosotros muchas veces en nuestra formación tenemos una formación sobre la base de una clase media urbana. Y nuestro rol profesional mayormente se desempeña en zonas rurales, que es otra cosmovisión, es otra visión, son otros tiempos, son otras lógicas, otro ritmo y un dato de la realidad que es un contexto de pobreza. Nosotros partimos del supuesto que nuestros alumnos tienen sus necesidades básicas satisfechas, pero hoy los datos estadísticos nos están dando que un 57, depende de la fuente, el 57% de la población está en situación de pobreza. Y la pobreza condiciona el ejercicio de los derechos, ¿no? Así que tener un proyecto educativo es una de las primeras tareas ricas a las que tiene que abocarse un directivo. La investigación educativa es otra tarea rica. Bueno, aquí yo me permito matizar en el sentido, no tomar el sentido estricto de la investigación. No estamos para descubrir la pólvora. Para hacer hallazgo propio, digamos, de la metodología o de la naturaleza misma de la investigación. Pero sí, en nuestras organizaciones tenemos que tener información que nos permita conocer esa realidad. Nosotros solemos usar mucho en nuestra escuela los datos estadísticos del Ministerio de Salud, que felizmente están actualizados. Actualmente hay datos del año 2024. Y por citar un ejemplo, ¿no? La población de la provincia de Misiones, los niños que nacen cada año en la provincia de Misiones, las madres están en una franja etaria entre 15 y 25 años. El grueso de nuestra población. Inclusive con guarismos bastante altos en la población que va de 14 a 19 años. Profundizando un poquito más este dato estadístico, nos encontramos que muchos niños son hijos de mujeres multipáridas menores de 20 años. Entonces la pregunta a los docentes cuando tenemos la posibilidad de analizar estos datos y reflexionar un poco sobre los mismos, qué capacidades, qué competencias, qué recursos para maternar tiene una niña, porque son niños, son adolescentes, en esa etapa de su vida. Entonces el docente tiene que saber que va a tener dos alumnos, ¿no? El niño y la madre. A ver, surge un dato positivo. Misiones es la provincia a nivel país que tiene la población más joven, ¿sí? Bueno, pero ahí el dato positivo trae también la dificultad que son niños que nacen de madres extremadamente jóvenes. Datos también sobre violencia. Otro dato significativo, a ver, por decir un número, la principal causa de muerte de nuestros adolescentes son los accidentes de tránsito. La primera causa de mortalidad traumática de la franja etaria adolescente son los accidentes de tránsito. ¿Y la segunda cuál es? El suicidio. Hay que tomar conciencia de esos datos porque la escuela algo tiene que hacer con eso, ¿no? Forma parte de estar inserto en una comunidad, poder tratar esos temas de manera transversal o sustancialmente. Entonces,
Esa investigación educativa yo la orientaría más, y dicho de otra manera también, hay que ponerle dato a las apreciaciones que a veces tenemos, ponerle números, cuantificar las variables. Me acuerdo cuando preguntábamos en las escuelas qué porcentaje de repitencia tiene esta escuela. Y la directora responde y dice, en esta escuela no hay repitencia. Y mirábamos los datos y tenían 25-30% de repitencia en esas escuelas. También forma parte de una formación que las escuelas son suministradores de información a la administración central y no reciben la devolución y el análisis de esa información. Entonces, un proyecto educativo tiene que estar fundado en información y tiene que tener variables cuantificadas. Otra tarea rica es la creación de un clima favorable. El malestar docente es una bibliografía que da cuenta de los padecimientos que a veces tenemos por los problemas que tenemos en la escuela. A ver, yo digo, bueno, si soy docente, voy a esta escuela, tengo que trabajar en este contexto, busquemos un clima favorable. Y un clima favorable implica un acuerdo entre el profesorado, entre el alumnado, para reglas básicas de convivencia y de que esa estadía, ya que vamos a estar tanto tiempo ahí, pues vivamos bien. Y ese acuerdo podría estar plasmado, por ejemplo, en un plan de comunicación institucional, no sé, pienso por ahí fortalecimiento de la comunicación interna, ideas o actividades que vayan a indagar etnográficamente, tomándolo de la investigación también, ¿no? Investigando un poco también al plantel para saber cómo reconfortar o cómo contener, digamos. Es comunicación y es escuchar. Hay que escuchar al profesorado y hay que escuchar a los alumnos. Y hay que tener espacios institucionales para esa escucha. Un derecho humano fundamental que está consagrado en la Convención Internacional por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes es la necesidad de que los niños y los adolescentes sean escuchados. Y realmente damos desde la institución o desde el propio ejercicio de la profesión, tenemos muy pocos tiempos de escucha. No solo en lo humano, en lo cotidiano, sino y más en lo curricular. Silencio, niños, que comienza la clase de lengua, decía una profesora. El espacio para el decir del docente es el aula, pero no para la luz. Sí. Entonces, la creación de un clima. A ver, en este momento estamos viviendo socialmente un estado de crispación. Hay mucha violencia. Ser consciente de que tenemos un ambiente tan violento nos tiene que llevar a reflexionar y decir, bueno, no contribuir a ese clima de violencia y como contraparte también abogar para que aquellos con quienes voy a compartir estar advertidos de que estamos reaccionando muy sin que medie la palabra, sin tener tiempos para parar a tiempo y vamos de la acción a la reacción, ¿no? Una tarea pedagógicamente rica es la coordinación pedagógica. Había puesto el ejemplo, ¿no?, de nuestras unidades didácticas, ver que las distintas actividades que tienen las escuelas, los viajes, el compartir experiencias con otras escuelas, el visitarnos. Eso lo hacíamos bastante en las escuelas técnicas o en las escuelas agropecuarias, ¿no? Compartir experiencias visitando otras experiencias. Pero la coordinación pedagógica es fundamental porque hace a la naturaleza misma de la institución educativa. La estimulación de iniciativas didácticas. Me decía una directora en la escuela primaria cuando me inicié como docente. Lo más frágil en un docente es la iniciativa. Cuando un docente te plantea una iniciativa que quiere desarrollar un proyecto, cerrale en el acto, aceptale en el acto. No diga mañana charlamos porque lo perdés. Entonces, cuando un docente plantea en orden
a los objetivos del proyecto institucional o la iniciativa, que a veces es el propio desempeño, otras veces son cuestiones adicionales, ¿no? Pero tratar de capitalizar la iniciativa de los docentes es una tarea importante de los directivos. La evaluación del profesorado, la evaluación interna, aquí también hay que tener cuidado. Depende cuál es el concepto de evaluación. Porque así como hay quienes sostienen que la evaluación es el motor de la mejora, también hay quienes dicen que si uno quiere matar algo, evalúelo. Si usted quiere matar un proyecto, hágale una evaluación. Entonces, ahí hay que tener en claro cuál es el marco político, ideológico que uno encuadra la evaluación. En mi opinión, si es un proceso de diálogo, comprensión y mejora, como dice Santos Guerra, digo adelante. Diálogo porque es dar a luz. Comprensión porque es caer en la cuenta y decir, bueno, esto funciona, esto no funciona. Y mejora es poder introducir las mejoras que esa práctica le ha permitido al equipo docente. Ahora, si la evaluación es la nota, bueno, lo que abrevamos muchísimo, pediría revisar. Hay como una cuestión ahí con el tema de la evaluación, y es el después de la evaluación. Ya hacemos. Todos llegamos hasta la evaluación, pero poco nos preguntamos qué viene después. O sea, ¿qué hacemos con el resultado, con la información que surge de la evaluación? Bueno, uno de los déficits de los operativos nacionales de evaluación es ese, evaluamos y después que se hace. Claro, es como evaluar implica o el conocimiento de los resultados, o el obtener la información, procesar la información obtenida en la evaluación, requiere decisiones. Entonces, asumir que el después de la evaluación implica más una reelaboración, una resignificación, un replanteamiento. O no, de repente. O no. O profundizar o tenés que borrar todo de un plumazo, o tenés que resignificar, que en el mejor de los casos, bueno, implica algún ajuste, o nada. Pero la pregunta siempre cuando hablamos de evaluación es, ¿y después de la evaluación qué? El post-evaluación, lo que viene después de evaluar, el tiempo después de evaluar. Bueno, ese es un tema interesante también para reflexionar. O sea, ¿qué hacemos con la evaluación después que evaluamos? Sí, yo insisto en esto porque la evaluación es de naturaleza política. Inclusive Santos Guerra se desempeñó en muchas oportunidades como evaluador de sistemas de salud. Y él nos ponía el ejemplo. Dice, bueno, en un hospital donde trabajan los profesionales más destacados del mundo, donde tienen la máxima tecnología, donde tienen todos los recursos, entra el paciente por el triage, ¿no? Uh-huh. Y si cuando no sale caminando, hay que preguntarse qué pasó. Traslademos esta imagen, esta metáfora a la escuela. Digo, bueno, si tenemos un profesorado, si tenemos institución, si tenemos un proyecto, el alumno reprobó el 90% de la evaluación. Sale con su título, porque el chico no sale al cabo de 5 años, sale con su título. Esa sería la versión escolar de ese ejemplo. Yo llegué a la conclusión, y creo que Mauricio también, porque se desempeñó en esa área, que la repitencia es el cáncer del sistema. No es la solución ni la mejora. No resuelve nada. No resuelve nada, la empeora inclusive. No, pero sin embargo, está instalado de que, que hay que reprobar, que la nota, que ahora todos pasan fácilmente, que tendríamos que volver al sistema anterior, que solo pasaban, el tema de la meritocracia, etcétera, etcétera. Yo diría en este sentido, y nos falta mucho todavía, una profunda revisión sobre los sistemas de evaluación, la naturaleza de la evaluación, para qué se evalúa y desde qué perspectiva humana y social se evalúa. Ese es un tema interesante para discutir con el profesorado. Y
También tenemos apuntado ahí otra tarea que es la de ¿Mejoras y dificultades? Querías pasar a otra, me parece. Sí. Que es la... ¿Los triángulos? ¿Querés pasar a los triángulos? Bueno, El perfeccionamiento del profesorado. Otro tema de discusión. ahí vamos. Que siempre participan los mismos, que el perfeccionamiento se tiene que hacer de tal manera o de tal otra. En una sociedad con tanto cambio, con cambios tecnológicos tan acelerados, creo que tendría que haber una actitud proactiva, tanto de la dirección como del profesorado, hacia el perfeccionamiento. En particular, a ver, en las nuevas generaciones, esos días escuchaba un informe de que se informan preferentemente a través de las redes sociales. Primera característica. Chau libro, biblioteca, largo, bueno. Segundo, es que la información tiene que ser breve porque el tiempo es escasísimo. Y hoy nosotros tenemos información en el acto. Antes el profesor nos daba una consigna, nos íbamos con la consigna a la biblioteca, al libro, a buscar, y al tercer, cuarto día recién tenemos una respuesta. Hoy eso se da en el acto. Entonces, se informan por las redes sociales, la información es breve, pero este modo de apropiarse del conocimiento también genera mucha angustia, por la inmediatez, por la rapidez, ¿no? Y esa angustia se transforma en depresión, ¿no? Entonces, nosotros que tenemos un modo más cansino, más lento, estamos con la metodología y con las herramientas para atender las demandas de una población que en este momento tiene otros criterios, otros parámetros de apropiación del conocimiento y otros tiempos. Y otro hábito de consumo. Otros hábitos de consumo. Sinceramente, están prohibiendo el uso de los celulares en las escuelas. Francia arrancó con eso. Los países nórdicos también, a pesar de... y bueno, a ver, yo pondría como signo de interrogación. O sea, ¿es bueno, es malo? ¿Bajo qué condiciones? Tampoco porque sea moda. Si fue moda usar el celular en la clase y ahora prohibirlo, creo que hay un ámbito que se tiene que considerar y que el profesorado tiene que contemplar, que decir, bueno, hay temas que tenemos que investigar, que tenemos que ver y analizar otras perspectivas. Yo estoy encantada con una placa acá que el profesor me va a decir si la va a plantear aquí o no, pero por lo menos si no está para profundizarla, tocar esto que tiene que ver con el discurso, la práctica y la actitud, que no alcanza con hablar. Eso tiene que verse luego reflejada, esa narrativa, esa parte discursiva en acciones concretas, justamente para la mejora, ¿no? Y apaciguar dificultades. Bueno, si luego de un análisis crítico no tenemos una salida, realmente... A ver, el docente por naturaleza es optimista. Porque es creer y siempre tener la expectativa. No puedes enseñar sin optimismo. Sí. No puedes enseñar sin optimismo. Si no sos optimista, no puedes enseñar. No puedes enseñar, ¿no? Y Santos Guerra plantea triángulos para la mejora. Dice, la primera condición para la mejora es querer, saber y poder, ¿no? Para la mejora de la función. Querer, hablamos, que fue, tenés que querer ser directivo, porque si sos directivo, a ver, no hay peor tarea para alguien de algo que no quiere hacer, ¿no? Si alguien va a asumir la función directiva porque le designaron o porque no hay otra alternativa, mal comienza la mañana, dijo el que iba camino al cadalso. Segundo, saber. Se puede decir que no también. Por supuesto, puede decir. Yo diría, lo más saludable para todos.
para el propio docente y para la... Que hay un momento para todos también. Si el momento no es ahora y podrá ser más adelante. Las condiciones pueden cambiar, sí. El director forzoso no termina bien. La luz se rompe. Claro. También otro tema es por una cuestión de salud mental. Claro. Bueno, ¿qué tema? ¿No? Querer saber implica tener conocimientos e inquietudes sobre, cuál es la naturaleza de la función directiva y cuál es la naturaleza de la organización que voy a conducir. Y poder está en relación con las decisiones que uno toma. Uno tiene márgenes de autonomía y los tiene que usar. A ver, no todo está librado a la administración. Es más, a veces, yo suelo tener mucha admiración y respeto por el trabajo de los directores porque son los que tienen la brasa en la mano. No pueden convertir un expediente y pasearlo por distintos escritorios. El problema está ahí y tienen que atender y lo tienen que resolver. Bueno, entonces usted tiene un problema en su escuela y recurre a la segunda instancia, que es la supervisión, ¿no? Si en la supervisión le responden, mire, no puedo resolver su problema porque las autoridades no me dan los recursos, vaya usted a ver, y usted pasa a la tercera instancia, que es ir a la administración central. Si la administración central a su vez dice, mire, ese problema yo no lo puedo resolver porque no estoy en el lugar, etcétera, etcétera, el directivo comienza con un problema y termina con 3. Desde esa perspectiva, en algunos tiempos y en algún momento dije, decido en la escuela y me quedo acá si tengo que resolver un solo problema y no problemas de otras instancias. Esto que no escuche la administración, pues, o voy a tener problemas. ¿Cuántos directores estarán asintiendo con la cabeza en este momento? Sí, totalmente. Bueno, el segundo triángulo para la mejora es el discurso, la actitud y las prácticas. No basta con declarar. La declaración, es una primera etapa, pero hay que ser consecuente y decir, si quiero una institución democrática, tengo que habilitar la participación. Tengo que lograr que el profesorado se implique, que formule los objetivos, que se comprometa, que en ese plan institucional estén contempladas y contenidas sus aspiraciones o sus, como decía al principio, cuál es tu... qué es lo que más querés, qué es lo que te gusta hacer, etcétera, etcétera. Su realización. Para su realización. Clima laboral. Ahora, la realización social es el conjunto de realizaciones personales, ¿no? Y es la manera también de lograr que no sea necesaria una supervisión heterónoma, una fiscalización, porque esa persona está desarrollando aquello que le gusta y para lo cual se comprometió a hacer, ¿no? O sea, tiene doble, triple virtud, y modificar esas prácticas. Si tengo un buen discurso y esas prácticas no se modifican, estamos en el punto 1. El tercer triángulo, la investigación, el perfeccionamiento y la innovación. Las escuelas pueden innovar, a pesar de lo prescriptivo de la administración. Voy a citar una. En una escuela teníamos que evaluar a los alumnos. Entonces, a la evaluación esa que era la libreta que nos daba la administración, hicimos un baremo de otras conductas a observar. De decir, el alumno es activo, tiene tantos puntos. Si elabora y relaciona, tiene tantos puntos. Como rúbrica, digamos, aparte. Claro. ¿Integra o desintegra el grupo? Si estamos hablando de lograr cohesión. Hay miles de conductas a observar que nos permiten salir de la trampa del número y del conocimiento meramente académico. Y eso uno lo puede hacer, mejora las prácticas y no contradice tampoco la obligación formal de la administración. La investigación, ya hicimos referencia, hay que tener información, tener datos, cuantificar las variables. Y el cuarto triángulo
hace referencia a la escuela, a la familia y a la sociedad. Realmente están habiendo muchos conflictos entre los padres y las escuelas. Y conflictos que pasan a instancias judiciales, a la intervención de la fuerza pública, ¿no? Cuando el profesor tiene que ser un aliado de la familia y la familia un aliado del profesor. Cuentan que en otros tiempos se hacía, ¿no? Y que hoy está en tela de juicio, digamos. A ver, no digo para aquellas cuestiones porque en algunos sistemas o en algunas sociedades están hasta restableciendo los castigos físicos. No tanto, no volvamos. Pero sí también hay escuelas que se abren a escuchar a los padres y también ya hay un mayor ámbito de participación y ser consecuentes, porque la tarea de formar a ese hijo o a ese alumno es una tarea conjunta. Y la sociedad porque estamos en una formulación de construir ciudadanía. Y con eso concluyo. A ver, no elegimos cuándo y dónde nacer. ¿Alguien pudo todavía? Todavía. No. Tampoco elegimos cuándo y dónde morir. Ese tema dejemos para otro día. Sí. Pero sí nacemos en un tiempo determinado y en un lugar físico determinado. Desde esta perspectiva suelo afirmar que el primer ciudadano es un niño. Y el niño nace en un municipio. Y en los niveles de autonomía institucional, quien debería ocuparse de los niños en primera instancia son los intendentes. Y tener espacios institucionales y dedicación exclusiva hacia los niños. ¿Por qué? Porque el niño que nace en Posadas va a ser posadeño estando en Buenos Aires, en París o en Londres. Es un principio de identidad que lo va a seguir toda su vida, ¿no? Y la construcción de esa ciudadanía pasa por el ejercicio pleno de los derechos humanos, básicos, fundamentales. Así que como sociedad tendríamos que empezar, y esta es una invitación, yo creo que en este momento de tantos retrocesos en materia de derechos humanos fundamentales, las guerras, la pobreza, las migraciones, enhorabuena si en las escuelas podemos comenzar por la base y con un profundo análisis y respeto por los derechos humanos de los niños y de los adolescentes y por un profundo análisis también del respeto que nos tenemos como seres humanos, porque existe una deshumanización atroz. Recuperar dimensiones fundamentales del ser humano creo que es una tarea imperativa para la escuela en este momento. La verdad que como comunicadora no puedo dejar de emocionarme porque digo, ¿por qué es una falta de respeto no escuchar o no atender a un adulto? Pero sí es cuando uno no lo hace con un niño, no se repara como falta de respeto ni cosa por el estilo. Esta institución que me abraza y ahora los abraza a ustedes con esta iniciativa para llegar a más colegas, es una institución que habilita constantemente espacios para la escucha. Y lo notamos en el agradecimiento de aquel egresado que se va, después te encuentra y te dice, bueno, que yo descubrí ahí que era capaz de esto y esto, pero lo descubrió porque lo pudo poner en palabras, porque lo pudo decir y porque fue escuchado. Así que sí, es emocionante. Sí, un dato preocupante que les agradezco si me permiten transmitir. Sí, por favor. Hoy día hay mayor sensibilidad social sobre la violencia que se ejerce sobre los animales que sobre la violencia que se ejerce sobre los niños y las niñas. Sí. La casuística es inmensa, ¿no? Está tan naturalizada la violencia hacia los niños y la invisibilización de la violencia hacia los niños que hay mayor circulación, prédica y reacción comunitaria por las vulneraciones de los derechos de los animales. Hay que volver a proteger al cachorro humano. Por favor.
Bueno, a modo de cierre y agradeciéndote, Miguel, la participación y este tiempo que nos dedicás en especial a esta actividad de la facultad, pero también a este espacio que estamos armando con María y los chicos del ITEC, cerrar con una pequeña idea que tiene que ver con esta última parte de la charla y que es volver un poquito sobre lo obvio. Todo el tiempo estamos volviendo sobre lo obvio, pero volver un poquito sobre lo obvio en cuanto a cuál es el mandato fundacional de la escuela. O sea, volver a discutir en términos de formación de ciudadanos, del ejercicio de derechos, de qué nivel de escolarización tenés que tener para el ejercicio pleno de tus derechos. Porque no es fácil ejercer un derecho cuando vos desconoces cuáles son tus derechos. Entonces, retomar desde ahí el mandato fundacional y asignar las responsabilidades correspondientes a quienes tienen que, desde la institución escolar, que son los directivos, de resignificar, de repasar, de replantear, y si hiciera falta de revisar la pertinencia del mandato fundacional escolar con los tiempos que corren, me parece que estamos dando un paso grande y esta charla va a ser de gran ayuda en ese sentido. Así que por mi parte, y te voy a pedir que vos cierres este espacio, agradecerte a vos, María, también, al ITEC. Hay que decirlo, esto lo estamos haciendo en el ITEC, que es una institución pública, que trabaja mucho para poder comunicar también todo lo que hace, y este es un espacio de comunicación, como bien lo dijiste, y nos ha posibilitado construir esta aula, no sé si es aula virtual, aula... Nosotros le decimos aula lab porque queremos estar a tono, pero... Porque sigue siendo una clase. Sigue siendo clase, nunca perdemos el foco en esto que es una construcción pedagógica. En particular, desde esta sala de streaming, siempre vamos con un norte que es el saber. Primero, los que estamos acá somos docentes especializados en nuestra área, que es comunicación. Enseñar a que el otro también sepa hacer eso que nosotros tenemos como habilidad y como competencia y como conocimiento, pero por sobre todo abrazados por el ITEC para el saber ser. Y en este sentido, lo último que ha reflexionado el profe Molina acá con nosotros tiene que ver con el saber ser. El ser humano, después lo demás. Pues yo le agradezco al ITEC que me haya permitido, esto es una infidencia, participar de esta experiencia porque es la primera vez en mi vida que estoy en una sala de streaming. Y él que es un defensor de la comunicación, somos banderas. Y que uno puede la tumbra con el tiempo. Y que la escuela tenga este espacio, enhorabuena, y confieso que siempre miro los streaming por televisión y me tocó ser actor, ¿no? Pero como síntesis reivindico la tarea y la función docente, abogo por la profesionalización de la función directiva y reclamo, ¿no? Y también abogo por la función de la escuela como una institución absolutamente necesaria, con una metáfora, ¿no? La escuela es la tabla de salvación de los humildes. Y es la tabla de salvación de la sociedad. Hay un antiguo proverbio africano que dice: hace falta todo un pueblo para educar a un niño. Entonces la escuela para mí es la institución, reivindico el rol y la función de la escuela como esa institución absolutamente necesaria para tener sociedades democráticas. Muchas gracias a los dos. El próximo episodio de Diálogos Educativos seguramente va a ser así que imagino que ya sos parte de esta comunidad y a partir de ahora te quedas con nosotros.